Bueno, muchachos, aquí vamos a hablar un poquito aquí de las guarimbas. Entonces, dime tú qué tú opinas de las guarimbas. Las guarimbas, en 2014 las guarimbas eran una serie de protestas que llevó a cabo nuestro país. O sea, no el país, más bien fue la gente protestando contra la misma situación económica, ya que Venezuela estaba teniendo mucha inflación y la persona estaba descontenta, pues entonces estaban empezando a protestar. Pero más bien como una protesta social, civil. Bueno, también hablando de eso, los venezolanos sufrían prácticamente una muy grave escasez de productos básicos, yendo al cabo de hacer pequeñas inversiones como de azúcar, café. Eso es algo normal. Eso se ve siempre en un país. Cuando empiezan a haber, como te digo, pocos recursos, o por ejemplo en nuestro caso empiezan a escasear alimentos o otras cosas, el precio aumenta. El precio existe como por ejemplo menos competencia como para bajar el precio, entonces el precio sube, lo que hace que las cosas se vuelvan como un poco más incomprables. Eso, claro, obviamente los gobiernos ahí tienen que responder y ante eso las personas protestan. Sí, José, me tú me vas a disculpar, pero tú dices que eso es normal, ok. Puede que los precios hayan subido por la escasez de los productos, pero que hayan subido no quiere decir que se tenían que matar o todos los heridos y muertos que hubieron por eso que pasó. Sí, porque yendo al cabo hubo 206.592 venezolanos asesinados durante el periodo de gobierno de la Revolución Bolivariana, hasta el 2013. O sea, ¿es verdad lo que tiene Luis? Claro, pero o sea, esa parte violenta es donde el gobierno protesta, no es que donde las personas se matan entre ellos mismos, no. Donde las personas empiezan a protestar en contra del gobierno, esas protestas no son muy pacíficas, oye. Usted en una protesta así en contra del gobierno, eso es algo que ya es violencia, hay personas que ya han llevado... Pero llegando a más de los 1.000 muertos, Antonio. Bueno, escúchame, estamos hablando de un país, y Venezuela no es tan chiquita. A la final tenemos bastante población, ¿ves? Entonces esas causas... es suficiente causa como para que las personas empiecen a protestar en contra del gobierno y bueno, esto puede provocar accidentes. Y con esa vinculación de Cuba en la política de Venezuela terminaron un saldo de 43 fallecidos, más de 486 heridos y 1.854 detenidos. Según un informe de la Fiscalía General de la República y 33 casos de tortura, según el Foro Penal Venezolano. O sea, obviamente en una protesta siempre va a haber heridos o fallecidos, prácticamente, porque. Pero, ¿qué prefieres? ¿Protestar muriendo protestando o muriéndote de falta de recursos? Escucha, actualmente vivimos en una democracia. En las democracias el pueblo es el que elige, ¿verdad? Uno te iba a decir, no, aquel el que está allá arriba, el que está montado en una tribuna hace lo que le da la gana. Pero recordemos que nuestro país es democrático. Y por lo tanto nosotros debemos empezar a actuar o buscar medios para expresar que no nos gusta algo. En nuestro caso lo más lógico es protestar. No sé si se recuerdan de aquel apagón que hubo hace como en el 2018, en el que la gente protestaba, quemaba cauchos y ese tipo de cosas. Es una forma democrática de decir que a nosotros no nos gustaba eso. En este caso las guarimbas ocurrió algo como parecido, donde las personas, claro, nosotros nos fuimos a Miraflores a quemar cauchos, pero se puede ver en la calle nuestra expresión de disgusto ante la situación. Es algo similar. Claro, es algo similar. Pero hay muy diferentes tipos de protestas. Claro, hay muchos tipos de protestas. Pero la común es esa, la más común es salir a la calle, hacer manifestaciones. Manifestar eso, el disgusto ante eso. Porque si nos quedamos callados, el gobierno no se la va a tomar más a la ligera. El ministro de Economía debe ver, bueno, yo sé que no es la solución más pacífica, porque oye, murieron personas, ¿verdad? Murieron personas, pero eso es ante la misma guarimba. La guarimba es esas mismas personas que empezaban a protestar, sufrían accidentes. Yo he escuchado de accidentes donde personas que hasta no han estado ¿cómo te digo?, en protesta. Porque en una protesta siempre hay quienes apoyan al gobierno, ¿verdad? Y quienes no apoyan al gobierno. Entonces existe caos.
He escuchado testimonios de personas que han estado frente a esas cosas y lanzan objetos, he conocido a personas que, por ejemplo, han quedado ciegas por ese tipo o que han sufrido daño físico. No porque ellos lo causen ni porque quieren causarlo, sino porque es accidental. Pero lo que yo no entiendo, o sea, es obvio que hay una gran corrupción aquí en Venezuela, pero si nosotros somos uno de los países más exportadores de petróleo, ¿cómo nosotros vamos a tener protestas y este número de muertos y heridos por causa de escasez de productos aquí en Venezuela, siendo nosotros un país petrolero? Bueno, Luis, esa pregunta está muy interesante. ¿Por qué? Porque si nosotros producimos tanto petróleo, o sea, como que si no tuviéramos dinero, porque nuestro país, recordemos que nuestro país no produce más nada, nuestro país no produce manufactura, de lo primero que viene del real de la plata del país es de petróleo. Vender petróleo, bueno, eso son las dificultades. Escucha, ¿qué pasó? Que a partir de 2007, el presidente Chávez empezó como en una de las cosas que él quería hacer, era empezar a utilizar, bueno, más bien como a decir expropiar. Expropiese, señor alcalde. Cosas como empresas privadas de petróleo. Cuando él empezó a expropiarse de esas cosas, las personas que podían invertir en temas petroleros, dejaron de invertir debido a la incertidumbre. Había como una inseguridad, ya que el gobierno empezaba a quitar cosas, como digo, compañías de petróleo a las que no les convenía quitar, y empezó a tomar el control de PDVSA. Aparte de la corrupción en PDVSA hubo mucha corrupción. Por eso a las personas no les llamaba atención, las personas que querían invertir en Venezuela, no les llamaba mucho la atención invertir aquí en Venezuela. No aparte solo de la inversión, sino que el país dejó de producir por el tema de la corrupción, debido a que aparte del problema de la corrupción, eso impedía de que el gobierno le podía hacer buen mantenimiento a PDVSA y hacía que produjera menos. O sea, estaba como limitando su capacidad debido a la mala organización del país. Bueno, José Antonio, ¿recuerdas la amistad que tenía el presidente Chávez con Cuba? Sí, Bueno, un amigo. ¿qué pasa? El presidente Chávez le empieza a exportar el petróleo a Cuba. ¿Qué es lo que está pasando? Que como ellos tenían una amistad y eran amigos, el presidente le bajó el precio del petróleo, prácticamente regalándoselo a Cuba. Y esa fue una de las causas por lo cual la economía bajó. Pero tú me vas a disculpar, Ignacio siendo mi amigo y yo siendo el presidente, yo no pondría, o sea, no, ¿cómo te lo explico? El país en riesgo. No pondría la economía de mi país en riesgo solamente para satisfacer las cosas que tenga el país de Ignacio. Pues, Claro, o que sea, le compré a otro país. claro, que le compre a otro país. Yo no pondría la economía de mi país en riesgo para satisfacer a Ignacio. Sí. Yendo a ese cabo, de la amistad que tenía el presidente Chávez con Cuba, eso es lo que viene, la decaída de la economía. Ahí prácticamente surge la guarimba. ¿Qué pasa? En Venezuela, en esa parte, la población sufría mucho de economía, dando al cabo de que empezaban a salir con cacelorazos, o sea, salían con ollas, empezaban a hacer ruido, trancaban vías específicas, intercomunales, quemaban caucho, empezaban a saquear, las personas sufrían demasiado, yendo al cabo de que no podrían ni comprar una harina pan y tenían el propósito de saquear los mercados. También ahí surge una persona muy importante, Leopoldo López. Veamos este caso. Leopoldo López fue como una figura opositora que lideró un cierto grupo de personas, o sea, en contra del gobierno, de la gestión de Maduro, pues. ¿Cómo está sucediendo esto? Es como si esto fuera el infierno. Hay que recordar que esas guarimbas eran pacíficas. No digas mamadas, Mary Jane. Quería que Maduro, debido a la desobediencia civil, que saliera del poder voluntariamente. ¡No creo! ¿Qué pasó? Que Leopoldo López empezó a liderar a guarimba,
a la final las cosas se le salieron como de las manos, ya que el gobierno lo atrapó y lo encarcelaron como por Sí, 10 años. Leopoldo López permaneció preso en arresto domiciliario contra Nicolás Maduro el 30 de abril de 2019, prácticamente. Pues claro, Ignacio, tú siendo el presidente Nicolás Maduro, a ti te va a convenir que Leopoldo López estuviera suelto en las calles. Con la mayor disposición, con la mayor entrega y como siempre, asumiendo riesgos. No, por eso lo arrestaron. Liderando este grupo de personas. En 2014 a él lo arrestaron por una sentencia de casi 10 años por ¿cómo te digo? Por conspiración al gobierno y por sembrar odio. Claro. Porque claro, las guarimbas obviamente producen caos, producen muerte. Entonces le atribuyeron, le echaron eso encima a Leopoldo López. Las guarimbas terminaron en el 2017 debido a que los países ya no apoyaban esta idea y, o sea, la abandonaron, pues no les importaba y la dejaron ahí. También terminaron otra de las causas porque no fue por una causa, o sea, tuvieron varias causas por las cuales les terminaron las guarimbas. Claro. ¿Qué pasa? Que el gobierno incrementó la seguridad contra los civiles y encerraron a Leopoldo López, entonces, o sea, ellos se exhibieron, pero durante un corto tiempo. Ya después, sin alguien que los liderara y los orientara a hacer las cosas, ya dejaron eso así, pues. Bueno, aparte de eso, la gente se cansó, ya la gente estaba cansada de las protestas, de los asesinatos, de los heridos. Entonces, la gente fue dejando ese tipo de protestas y manifestando su odio de una manera más pacífica, pues. Muchachos, yo creo que con esto ya culminamos este tema de las guarimbas. Fue un placer. Fue un placer hablar más del gobierno con ustedes. Y bueno, Roma, que no pida tanto, muchachos. Porque, Claro. que está hablamos bastante. Aparentemente quería una protesta pacífica. Era opositor. Para hacer Yo de repente salgo con eso. no voy a salir ya. Pero ¿qué más? Quería sacar a Maduro de forma pacífica, pero era opositor. Para hacer no voy a sacar esto, mira. Ay, no sé, no. Expropiese, señor alcalde.